Los métodos. Daniel, ¿no? Diana, Kerly y Ángela. Muy bien, entonces. Tienen que lo sortee para que empiece. No. Estamos poniendo de acuerdo. A pedido del público. No, ya. ¿Empezamos? ¿Sí? ¿Estamos listos? Muy bien, chicas. Empiecen. Buenas tardes, doctor y compañeros. En esta ocasión vamos a hablar sobre adenovirus. Vamos a empezar dándole unas características de este microorganismo. La vía de transmisión de este virus puede ser por vías respiratorias o de contacto directo o también por vía fecal-oral. Pasando a su morfología, este virus es de forma icosaédrica y tiene una medida de 70 a 90 nanómetros. Vamos a poder ver que tiene fibras proteicas o bases de pentonas, que son estos amarillos de acá, y en estas fibras, en estos vértices se van a encontrar las fibras. Estos van a ser importantes porque van a permitir lo que es la adhesión y la entrada hacia las células epiteliales. Ahora, en cuanto a la clasificación taxonómica, la familia de este virus es Adenoviridae y el género en humanos va a ser Mastadenovirus, ya que podemos encontrarlo en diferentes especies. El tipo de microorganismo es un virus de ADN. En cuanto a su estructura, este es un virus sin envoltura. Esto es importante porque va a hacer que este virus sea resistente a distintas temperaturas, a cambios de ambiente, incluso al pH, cloro y alcohol. Su cápside va a estar formada por 252 capsómeros. Dentro de estos van a estar las fibras de pentona. Y los capsómeros se van a encargar de darle una estabilidad proteica a este virus y van a proteger lo que es el material genético. Su genoma va a estar constituido por un ADN bicateriano lineal y la replicación se va a dar en el núcleo, pero en el núcleo de células epiteliales. Pueden ser en células de riñón o en epitelios que sean continuos. Ahora, este virus, se han encontrado 6 grupos de este virus, desde la A a la F, y dentro de estos 6 grupos hay 51 serotipos en humanos. Entonces, estos 51 serotipos van a causar distintas enfermedades. Por ejemplo, el serotipo 40-41 causa lo que es la gastroenteritis infantil. Entonces, las enfermedades que va a poder producir van a ser enfermedades respiratorias, enfermedades oculares, gastrointestinales y también enfermedades urinarias. Ahora, debido a la resistencia que tiene este virus, está relacionado en brotes en comunidades y también en brotes en piscinas, ya que, como lo mencioné, puede ser también resistente al cloro. Y es una causa importante de morbilidad en lo que son escuelas, guarderías y también en centros militares. Un ratito retrocede, por favor. Ahí hay algo. A ver, genoma constituido por ADN bicateriano. ¿Qué debería decir? Bicateriano. Errores. Los factores de virulencia en sí son estructuras que van a favorecer principalmente a virus con el objetivo de replicarse y evitar la infección. Uno de los factores de virulencia más importantes para el punto para iniciar esa infección son las fibras virales. Estas fibras literalmente se van a encontrar en cada vértice de la cápside del adenovirus. Estas fibras proteicas van a interactuar con la superficie membranosa de la célula. Esto permite su adhesión y la adhesión va a permitir literalmente inducir mediante otra proteína, que es la proteína pentona base, para inducir la endocitosis de este adenovirus y pueda ingresar dentro de la célula afectada. También tenemos otras proteínas como la E1A, lo cual va a permitir hacer una variación genética para favorecer la replicación. Esto luego tenemos la proteína 1B, lo que permite que una célula, lo normal que una célula infectada es inducirse, prácticamente destruirse por apoptosis. Eso es lo normal, pero a la vez esta proteína 1B lo que va a permitir es inhibir la P53 para que no se destruya, y eso permite que la célula afectada
ya tenga mayor, se podría decir, le permita al virus poder seguir replicándose. Y luego tenemos la E3, que es una evasión inmunológica, lo cual va a permitir reducir la interacción de esta célula afectada, o sea, incluso la interacción de los fragmentos, de estos fragmentos. O sea, la célula infectada va a tener ciertos fragmentos va a ser representada por moléculas de compatibilidad tipo 1, lo cual se tiene que ser reconocido por el linfocito T citotóxico. Pero la E3 inhibe esa interacción, por lo cual permite la evasión inmunológica. Entonces, todo esto van a trabajar de manera coordinada y permite que el virus pueda seguir replicándose. Una vez que se pueda replicarse, la misma célula infectada sufre cierta lisis. Esa lisis permite liberar una gran cantidad de viriones. Esos viriones es la forma infectiva del virus que va se podría transmitirse de célula a célula para poder seguir infectando otras células y quiere seguir replicándose. La patogenicidad pues, es lo mismo, o sea, va a iniciar con adhesión, luego esta adhesión va a permitir inducir y va a permitir que el mismo virus se pueda seguir replicándose dentro. La transmisión es igual, se puede transmitir por gota respiratoria, contacto directo o superficies contaminadas. Y el impacto de la prevención y promoción de la salud es normalmente evitar esto mediante lavado frecuente de manos, desinfección de superficies y evitar el compartir objetos personales. Siguiendo con la patogenia, comenzando con la inmunidad innata, normalmente el adenovirus se emplea un receptor que se llama marcar para poder entrar dentro de la célula. Luego, el ADN viral va a ser detectado por los receptores de recognición de patrones, que podrían ser el SIGAS, el STIG, el TBK1 y el IRT3. Y a la vez estos mismos van a activar diferentes vías de civilización, como podría ser el TLRS, el NFXB, el NOT2, el MAPK, y a la vez estos mismos van a hacer que la misma célula empiece a producir interferones, interferón gamma, interferón beta y diferentes tipos de citocinas como de interleuquinas, como la interleuquina 6, la interleuquina 1 beta y contra una influencia tumoral alta. Específicamente después de lo que sería el interleuquina 1 beta, porque es donde está mediado lo que sería un proceso de inflamación que está mediado por un inflamosoma, que sería el NLRP3, que básicamente da todo este proceso de inflamación. Y consigo también el reclutamiento de macrófagos y de células NK. Prosiguiendo con la inmunidad adaptativa, se centra más que todo con la célula dendrítica, madura, que captura lo que serían los antígenos virales y los presenta a los linfocitos CD4 y CD8. El CD4 para poder coordinar toda la respuesta inmune y por ende la liberación de citoquinas, y el CD8 es el que reconoce las células infectadas para poder presentarlas al complejo mayor de histicotomilia tipo 1. Y consigo también va a haber el proceso de apoptosis de estas mismas células, que está mediado por gancima, contamina, factor necrosis tumoral, interferón gamma, intervención FAS y FAS-L. Todo eso para poder coincidir en lo que sería la célula plasmática, que es la que libera los anticuerpos para poder atacar al adenovirus en el caso de una posible reinfección. Luego algunos mecanismos de evasión inmunológica, como lo podrían ser las proteínas virales E1, E3 y E4, que básicamente inhiben la respuesta inmune, la disminución de la presentación de antígenos en el caso del complejo mayor de compatibilidad tipo 1, la reducción de la apoptosis en las células infectadas y la replicación viral, que básicamente alarga el proceso de infección. Y el impacto en la prevención y la promoción de salud, que va a ser tanto la inmunidad moral y celular, que son importantes para la misma eliminación del virus, la higiene, que más que eso es un tema importante para evitar la transmisión, la detención temprana en pacientes inmunocomprometidos y la investigación de vacunas y vectores para este mismo. Ya, ahora pasamos a lo que sería epidemiología. Para eso utilicé este artículo que habla, bueno, el título es Epidemiología Global del adenovirus humano entre los rangos de años de 2016 a 2024,
Este es un análisis pre y post COVID-19 y se explica también los patrones de circulación y la cronología de la epidemia, ¿no? La finalidad de este artículo, pues, como lo mencioné, fue describir la circulación global del adenovirus en ese rango de años, caracterizando el momento de pico, que con momento de pico me refiero al momento del año en el momento del año en el que tuvo su punto más alto de contagio, y también la amplitud del pico, que vendría a ser la ola de concentraciones de casos y la duración de la epidemia, ¿no? Para esto se tomaron criterios de metodología. Como primero tendríamos la fuente de datos, que es el artículo sacó la fuente de datos de FluNet, que vendría a ser una fuente de datos de la OMS, y los países que se incluyeron fueron 65 en total. El periodo de análisis fue desde el 2016 hasta el 2024. Esto se dividió en dos rangos, uno del 2016 al 2019, que vendría a ser antes de pre-COVID, y luego 2021 a 2024, que vendría a ser post-COVID. Y luego tendríamos los criterios de volumen, que se incluyeron temporadas, ¿no? Con temporadas me refiero a que para que un país sea considerado en este estudio tuvo que haber representado más de 50 casos de casos, ¿no?, por adenovirus, y criterios también de robustez cada 30 semanas. O sea, un país tuvo que haber, además de haber representado 50 casos, también tuvo que haber presentado una frecuencia de mayor de 30 semanas para ser incluido. ¿Sí? Ya. Luego aquí, como la cantidad de muestras que se había tomado era de 148,000 casos confirmados de 65 países, 335 temporadas, que vendría a ser, cada país aportó una temporada, digamos un año, ¿no? Y esta incluye que el país tuvo más de 50 afectados y esta fue mayor de 30 semanas. Ya, la distribución de los casos confirmados, pues, tenemos una distribución geográfica, por así decirlo. Tenemos el hemisferio sur, en los cuales tenemos países como Chile, Argentina, Australia, que presentaron un mayor pico de infecciones en los meses de mayo y julio. Luego tenemos el hemisferio norte, como países como Canadá y Mongolia, que habían presentado una infección, un pico más alto en los meses de noviembre y diciembre. En cambio, aunque México, Japón también pertenecía a este hemisferio, presentó sus casos en los meses de junio y México en los meses de marzo. Nada más después voy a explicar un poco más de por qué eso. Y luego tendríamos los países del cinturón intertropical, los cuales aquí tenemos a Colombia, Panamá, Brasil, Costa Rica, Paraguay y Hong Kong, que este cinturón intertropical tiene un clima mucho más variado. Es por eso que no se consideró un rango de meses en los que es más frecuente, ya que tiene un clima variado, ¿no? Como lo mencionó. Luego aquí tenemos este gráfico, el cual trata de explicar la intensidad relativa de la detección de adenovirus, ¿no?, en países desde el 2016 hasta el 2024. En el eje X podemos ver los años desde 2016 hasta 2024, y en el eje Y podemos ver la cantidad de países que se consideraron. Si bien mencioné que eran 75, aquí pues solo resaltaron algunas. Esto lo podemos dividir en tres zonas, ¿ya? Una zona que es aquí, esta que vendría a ser pre-COVID, y esta es la de transición técnicamente 2020 hasta 2021, y luego desde 2021 hasta 2024. Esta es la primera, 2016 a 2019 sería pre-COVID, que en realidad sí se reportaron casos, pero luego aquí vemos una zona negra que representaría los años en los que estuvimos restringidos por cuarentena, el uso de mascarillas. Y luego el mes de pico primario, este gráfico trata de, igual, la distribución geográfica, ¿no? Norte, el cinturón intertropical, también el hemisferio sur, y la distribución de los lugares, ¿no? Y también la frecuencia de que se presentaban los casos en los meses. Por ejemplo, Mongolia en el mes de diciembre, y como ya había mencionado, esto explicaba un poquito más lo que mencioné al inicio.
Luego, según el artículo de Epidemiología Nacional, que lo saqué del CDC Perú, situación epidemiológica de infecciones. Para esto, pues, se utilizaron los criterios, igual metodología desde 2018 hasta el 2023. La totalidad de muestras fueron de 36.745 muestras, casos confirmados en 1.182. Y nada, se tomaron en cuenta las distribuciones geográficas a lo largo del Perú. Sí. Ya, luego aquí tendríamos la población, la cantidad, la totalidad de casos confirmados, los lugares en donde de estos casos confirmados, su distribución geográfica, cuántos pacientes confirmados pues se distribuye a lo largo de cada lugar, ¿no? Y luego tendríamos las tendencias de casos confirmados, pero a lo largo de los años, ya que como había mencionado era de 2018 hasta 2023, entonces podemos ver que ha habido una disminución entre 2020 y 2021 por todo eso de la pandemia, las restricciones o la falta y luego tendríamos la distribución de los casos confirmados según edad, siendo los más propensos menores de 5 años. Los porcentajes con respecto a los 1.180 y tantos, 1.182 casos confirmados, y luego tendríamos también de estos 1.182, 213 fueron internados en hospitales que fueron graves, de igual forma fueron menores de 1 año, 132 fueron los internados, y bueno, eso es lo que puedo tratar de explicar. Ya, esa conclusión que no la estás leyendo y que es importante que la... La conclusión sería que el adenovirus continúa siendo un agente importante en la enfermedad respiratoria, ¿no? Especialmente en niños menores de 5 años, como sabía, tiene una distribución variada. Claro, porque es importante saber que en nuestro país, ¿qué tipo de infecciones son por adenovirus más frecuentes? Respiratorias, ¿no? Respiratorias, Y en niñitos pequeños. Eso es importante, no lo querías. Bien, ahora les el caso clínico que se presenta un hombre de 60 años que acude a atención médica debido a presentar disuria, hematuria, diarreas y deterioro progresivo de su injerto renal en un lapso de 1 semana. Como antecedentes tiene un trasplante renal con tratamiento de inmunosupresión debido a que tuvo un rechazo tardío. Esto debido a una glomerulonefritis presentada. Asimismo presentó nefropatía por poliomavirus, tiene una paridectomía por hiperparatiroidismo secundario y un reemplazo de válvula mitral. Bien, en sí en los estudios realizados, lo voy a explicar más a detalle cada uno después, pero en base a los resultados obtenidos se halló una inmunosupresión severa, así como un estado inflamatorio en el cuerpo, esto debido a una uretitis, debido a una infección viral. Asimismo se presentó una calasia postviral por una inflamación sistémica sobre el plexo mesenterico de Auerbach. Y en sí como tratamiento se aplicaron antivirales silofovir, se redujo la inmunosupresión, se administraron inmunoglobulinas intravenosas y asimismo se aplicó probenecid para disminuir la nefrotoxicidad, y el paciente tuvo como una evolución en 10 días posteriores al inicio del tratamiento, tuvo una evolución muy buena en la que ya no se detectó como tal el adenovirus. Pero ¿cómo se detectó como tal el adenovirus? Es importante acá hacer un diagnóstico presuntivo, y debido a que tenía más que todo signos y síntomas renales, se tuvieron varios diagnósticos en cuenta. En primer punto es una sepsis secundaria pielonefritis junto a una uropatía obstructiva. Esto es más que todo relacionado a la hematuria y disuria que presentaba. Asimismo, una infección por citomegalovirus relacionada a la familia del herpes, que es muy común en pacientes inmunosuprimidos, y una infección por virus, el poliomavirus, que ya tuvo anteriormente. Y por último, es importante siempre descartar la presencia de cáncer, malignidad, por el sangrado persistente y asimismo el rechazo agudo como tal del injerto. Entonces se inició con un examen de laboratorio de sangre en el cual se halló linfopenia por la inmunosupresión, trombocitopenia más que todo relacionada al estado proinflamatorio que había en su cuerpo, una creatinina elevada, relacionada más que todo a una disfunción a nivel renal,
disminución de la tasa de filtrado glomerular y una hipoalbuminemia, que es pérdida de proteínas, más que todo, se ve influenciada y también por el mismo estado proinflamatorio. Entonces se procedió a realizar un uroanálisis en el cual se encontraron eritrocitos monomórficos que derivó a una concentración más que todo a nivel del uréter. Y en cuanto a los cultivos, en el hemocultivo y urocultivo se pudo descartar una infección bacteriana como tal, ya que no se encontraron. En la citología urinaria fue negativa, es decir, no hay malignidad, y en los estudios para citomegalovirus y poliomavirus también salieron negativos. Entonces, al tener un enfoque a nivel del uréter, se realizó una ecografía renal como tal, en el cual se encontró un engrosamiento uroepitelial y una hiperemia a nivel del uréter. Entonces, en combinación de una afección a nivel del uréter, con todos los antecedentes que incluyen la diarrea, la otitis, asimismo como progresión a acalasia y haber tenido contacto con un familiar con diarrea y fiebre, se pudo sospechar con mayor exactitud sobre adenovirus. Entonces, ¿cómo se hizo la confirmación del adenovirus? El gold estándar para el adenovirus es el PCR cuantitativa para adenovirus, que puede ser en sangre, orina, heces. Y más que todo se extrae el ADN, se le aplican los cebadores del adenovirus como tal, se espera la amplificación y se pasa por fluorescencia, y para este resultado dio positivo. Más que todo es el gold estándar, o bueno, el mayor uso a tener 100% de sensibilidad y especificidad. Y dado a los antecedentes que ya mencioné, pues fue la mejor medida para detectar como tal. Sin embargo, también quería mencionar que también se puede usar un cultivo celular viral y que era usado más antiguamente y que es más que todo igual a obtener muestras de sangre, orina, heces, pero esto, por así decirlo, cultivarlo con células inoculadas de laboratorio y esperar como tal el efecto citopático del virus como tal, replicación de bacterias, que las células se redondeen, pero para este caso necesitaban con urgencia que sea más rápido, debido a que es un paciente inmunosuprimido y con trasplante y con todos los antecedentes que ya mencioné, más su edad, se necesitaban resultados rápidos y por ende se detectó el adenovirus. Bueno, ahora para hablar acerca de otras pruebas diagnósticas, tenemos principalmente la biopsia renal del injerto, que va a hacer una evaluación histopatológica del tejido afectado. Esta se va a encargar principalmente de detectar si el adenovirus ha producido daño y también diferenciarlo del rechazo agudo o de una nefropatía por BK. Luego tenemos a la inmunohistoquímica, que va a ser una detección de antígenos virales mediante anticuerpos específicos, lo que va a permitir confirmar la presencia de este adenovirus, dentro de las células infectadas. Luego tenemos la histopatología convencional, que va a ser una observación microscópica de cambios que va a ser inducidos por el virus. Lo que va a producir el adenovirus va a ser unas inclusiones intranucleares y unos cambios citopáticos. Y en hibridación in situ va a ser la detección del ADN viral directamente en el tejido, lo que va a demostrar la localización de este adenovirus en las células afectadas. Ya. Como diagnóstico diferencial, como ya lo mencioné, también tenemos a la nefropatía por poliomavirus BK, que se va a considerar principalmente porque este paciente va a tener un antecedente previo de infección por BK. Los datos que no van a apoyar a este diagnóstico va a ser porque va a presentar presencia de diarrea y síntomas gastrointestinales que no son característicos de la BK. La diferenciación se puede dar por una biopsia renal, que es donde se van a observar los marcadores de BK, que va a ser la SV40, y los cambios citopáticos por el adenovirus. Luego también tenemos al rechazo agudo del infarto renal. Se va a considerar por la elevación de la creatinina y el deterioro de la función del injerto. Los datos que no van a apoyar es que esta va a mejorar con antiviral. Y si no me equivoco, es con antibióticos. Y la diferenciación en una biopsia renal se van a ver un infiltrado inflamatorio y daño muscular en rechazo y cambios citopáticos en adenovirus. Acá tenemos dos más, que va a ser la infección por citomegalovirus, que va a ser
principalmente porque este es un paciente trasplantado renal inmunosuprimido. Entonces, lo que pasa es que una característica del SMV va a ser que va a dar una leucopenia marcada, pero nuestro paciente no va a presentar esto, va a presentar una leucocitosis normal o una linfopenia leve. Y histopatológicamente lo que se va a observar en una infección va a ser inclusiones de ojo de búho, pero no se presencia eso. Luego también vamos a tener una litis bacteriana que se va a poder considerar por su disuria, por su hemosuria y la detección de la función del deterioro de la función renal. Pero va a tener un urocultivo negativo. Y la diferenciación principalmente es que para que esto se dé es que va a tener que tener un urocultivo positivo. Principalmente eso. Sí, gracias. Gracias. Haré una pregunta para resaltar y diferenciar el diagnóstico de virus frente a infecciones que puedan producirse por bacterias o por hongos. En el caso de sus compañeros del grupo anterior, nos han mencionado que el gol estándar para el diagnóstico de histoplasmosis era el cultivo en agar saburón. Pero ustedes nos dicen que este adenovirus no se puede, un urocultivo, si quisiéramos diagnosticar a través de un urocultivo, saldría negativo. ¿Por qué? Porque si un paciente sospechamos que el adenovirus es la causa y hacemos un urocultivo, ¿por qué saldría negativo si tiene una infección? Ustedes han dicho que el gol estándar es la PCR, lo cual está bien, está perfecto. ¿Por qué no un cultivo? A ver chicos, los virus pueden crecer en agar sangre, agar nutritivo, agar saburón, ¿podrían crecer ahí? El urocultivo va a ser positivo pues, para bacterias. Ya, pero ¿por qué? Porque es un virus, ya, y No se replica, o sea, más que todo afecta a las células porque tiene un efecto citopático. ok, un virus necesita células para poder infectar. Y los agares, esos que conocemos, agar saburó, agar nutritivo, agar macoque, agar todos los agares sabidos y por haber que van a ver en práctica, son inertes, ¿verdad? Están compuestos por glucosa, sacarosa, dextrosa, agar, etcétera, pero ahí no hay células. Entonces, ¿se puede hacer un cultivo de virus? Sí, pero ¿qué necesitas? Una línea celular. ¿Okay? Esa es la razón por qué los urocultivos dan negativos, porque el urocultivo se realiza en un agar que se llama Müller-Hinton, y ese agar es inerte. Un virus no puede crecer en un agar inerte. ¿Okay? ¿Qué necesitan? Líneas celulares. Ahora bien, los cultivos virales no se utilizan de manera... Los cultivos virales no se utilizan de manera, digamos, para diagnóstico común en laboratorio. Se hacen cultivos virales para investigación. Eso sí se hace, pero son caros, demoran, o sea, las líneas celulares no son baratas, o sea, hay líneas especiales. ¿Okay? Entonces, quería diferenciar eso. Normalmente, chicos, cuando nosotros queremos diagnosticar infecciones por virus, por bacterias, por hongos, sí podemos utilizar métodos como los cultivos, como la identificación bioquímica, también podemos verlos al microscopio. ¿Okay? Pero cuando queremos diagnosticar infecciones virales, allí las pruebas de observación al microscopio óptico no sirven. Cultivos e identificación bioquímica no sirven. ¿Qué nos sirve? ¿Qué tipo de pruebas nos sirven? Para virus. ¿Qué han mencionado ustedes? ¿Qué tipo de prueba? PCR. ¿Qué tipo de prueba es esa? ¿Inmunológica? No. ¿Qué es? Molecular. Las pruebas serológicas también sirven, sí, también podrían ser las inmunológicas, ¿no? Un ELISA, ¿verdad? O para otros virus, inmunofluorescencia, Western blot, etc. Entonces, para virus nos olvidamos de observación microscópica, nos olvidamos de cultivos e identificación bioquímica.
¿Qué va para virus? O pruebas inmunológicas o pruebas moleculares como la PCR, que para el caso de ustedes, bueno, del virus que han expuesto, sería el gold standard, ¿ya? Entonces, no olvidarse que los virus no crecen en agares que son inertes, necesitan lineación. Ok, chicos, gracias. Eso ha sido todo por hoy. Gracias. Cuídense, nos vemos la próxima semana.